El ADN y cómo funciona. ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula. Es un montón de átomos pegados. En el caso del ADN, estos átomos se combinan para crear la forma de una larga escalera en forma de espiral, como está aquí. Si alguna vez has estudiado biología o visto la película Jurassic Park, probablemente has oído hablar de que el ADN actúa como un plano o una receta para un ser vivo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede una molécula actuar como un plano para algo tan complejo y maravilloso como un árbol, un perro o un dinosaurio? Para ayudar a contestar esta pregunta, primero echemos un vistazo a los aminoácidos. Los aminoácidos son diminutas sustancias químicas dentro de nuestros cuerpos que son tan importantes que a menudo se les refiere como los ladrillos de la vida. Hay alrededor de 20 tipos de aminoácidos, cada uno con su propia forma única. Lo fantástico es que se pueden conectar así como si fuesen Legos, para producir una gran variedad de partículas más grandes llamadas proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas. Las proteínas, junto con otros productos químicos, se combinan para formar las células. Las células forman tejidos, los cuales forman órganos, y los órganos, cuando se juntan y funcionan, forman a los seres vivos como tú y yo. Estas proteínas que componen nuestro cuerpo, y ten en cuenta que hay millones de diferentes tipos de proteínas, deberán construirse en la forma perfecta para poder funcionar. Si tienen la forma equivocada, por lo general no funcionan. Allí es donde entra en el juego el ADN. El ADN hace muchas cosas interesantes, algunas de las cuales no entendemos del todo, pero una de sus funciones principales y más claramente entendida es decirle a los aminoácidos cómo alinearse y organizarse en formas específicas para hacer proteínas que funcionen. En teoría, si las proteínas correctas se construyen en el momento adecuado y en el lugar correcto, todo lo demás, desde las células a los órganos y hasta los organismos enteros, se creerán bien. Este es un modelo simplificado del ADN. Nos muestra que los peldaños de la escalera se componen de 4 diferentes tipos de productos químicos, que se muestran aquí con diferentes colores y letras. Si nos fijamos solamente en la mitad de la escalera, en realidad se puede leer su código químico o secuencia genética de arriba a abajo como un libro. Una sola escalera de ADN es extremadamente larga, millones de letras. Durante la mayor parte de su vida, está enroscada como un fideo, viviendo en el interior del núcleo o en el compartimiento central de la célula. Los aminoácidos, sin embargo, viven afuera del núcleo, en lo que se llama el citoplasma. Para ayudar al ADN, el ADN se conforma por 4 estructuras. Estructura primaria. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas se hallan formando los nucleótidos del ADN. Son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve como puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Estructura secundaria. La estructura secundaria del ADN fue propuesta por Watson y Cribb y la llamaron el modelo de la doble hélice del ADN. Este modelo está formado por 2 hebras de nucleótidos. Estas 2 hebras se sitúan de forma antiparalela, es decir, una orientada en sentido 5
a 3' y la otra de 3' a 5'. Las dos están paralelas formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra hallamos timina. Cuando en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos citosina. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma 2 puentes de hidrógeno con timina y guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Estructura terciaria del ADN se refiere a cómo se almacena el ADN en un volumen reducido. Varía según se trate del organismo, procariota o eucariota. En eucariota se pliega como una superhélice en forma, generalmente circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo ocurre en las mitocondrias y en los plastos. Los eucariotas, el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto, y para esto necesita la presencia de proteínas como las histonas y otras de naturaleza no histona. A esta unión del ADN y de proteínas se conoce como cromatina. La estructura cuaternaria. La fibra de cromatina se empaqueta formando una fibra de cromatina. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más formando los cromosomas. La historia de la investigación genética comenzó con Gregor Mendel, el padre de la genética, realizando un experimento con plantas en 1857 que llevó a un creciente interés en el estudio de la genética. Murió en 1884, pero sus experimentos aún forman la base de la genética y dieron una idea clara de la herencia. Son muy pocos los que conocen el verdadero descubridor del ADN que logró aislar la molécula de la vida 75 años de que Watson y Crick revelaran su estructura. En las cocinas de un viejo castillo y con métodos un tanto desagradables, Johann Friedrich descubrió la molécula del ADN sin saber lo importante que fue su hallazgo. En el año 1869, el biólogo suizo Johann utiliza alcohol caliente y luego una enzima para separar la membrana celular y el citoplasma, queriendo aislar el núcleo de las células en muestras obtenidas del pus de vendajes quirúrgicos y del esperma de salmón. Sometió estos núcleos a un análisis químico, identificando así un nuevo grupo de sustancias celulares a las que denominó nucleínas, que ahora conocemos como ácidos nucleicos. En 1914, un profesor químico alemán llamado Robert Feugel desarrolló un método de tinción de ADN que ahora se conoce como tinción de Feulgen. Además, descubrió que el ADN se encuentra en los cromosomas. En el transcurso de los años 20, el bioquímico ruso-estadounidense Poeus Aron Levin demostró que el ADN se componía por 4 bases nitrogenadas: citosina, timina, adenina y guanina, además de azúcar desoxirribosa y fosfato. También señaló que todo esto se encuentra unido en un orden definido: fosfato, azúcar, base, a la que llamó nucleótido.